Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes 6 de junio de 2017, que hoy es mesa de análisis político. Empezamos con los saludos. Primero a mi izquierda, donde se encuentra la bancada femenina. Fernanda Boidi, buen día. Buenos días. Y Mariana Pomies, ¿qué tal? Buen día. Luego voy a mi derecha para saludar a Daniel Chaschetti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Daniel Buquet. Buen día para todos. Se han separado hoy. Nos hemos separado los nenes y las nenas. Vamos a ver si eso cambia la dinámica, no sé qué va a implicar. Enseguida van a enterarse. Les propongo un primer tema. Vamos a hablar en este caso del Frente Amplio, luego pasaremos al Partido Nacional. El expresidente José Mujica dijo ayer que el ministro de Economía Danilo Astori se equivocó en sus declaraciones de la semana pasada al semanario Búsqueda. Concretamente, las palabras de Mujica fueron: pienso que el compañero Astori es un hombre muy importante, grande, pero es un hombre y como tal a veces los hombres se equivocan. Lo comentó cuando le preguntaron por lo dicho por Astori en Búsqueda. Astori sostuvo el jueves que el periodo de gobierno anterior terminó con el déficit fiscal ascendente debido al adelanto de los tiempos electorales en busca de rédito político y porque hubo problemas de gestión en las empresas públicas. Ayer consultaron a Mujica los periodistas. Admitió que durante su presidencia quizás hubo problemas de rumbo, pero con el diario del lunes siempre es más fácil opinar y hacer una evaluación. El senador del MPP indicó además que las diferencias que mantiene con Astori respecto al manejo de la economía y el papel de las empresas públicas no se arreglarían ni que vivieran 200 años. ¿Hubo advertencias de él respecto de la evolución del déficit? Tal vez. Pero ya le digo, hay una manera de concebir. Yo me parece que las empresas públicas son centrales. Las declaraciones de Astori molestaron en el MPP, que a través de su representante en la mesa política del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, pidió que se organice un debate serio, responsable y profundo sobre la fiscalidad y las cuentas públicas, que no se tire al barrer. Ayer Mujica, en sus respuestas a propósito de Astori, fue y vino, puso mucha cautela. Por ejemplo, llegó a decir: Astori es un compañero entrañable con el que he tenido muchas diferencias y las tendré siempre, pero es un compañero y la vida me enseñó que se puede tener compañeros con los que uno puede tener coincidencias y otros con los que se tiene diferencias. ¿Qué dicen? ¿Cómo han visto este intercambio? Por un lado, un déjà vu, porque este asunto de las diferencias entre Astori y Mujica o gente del entorno de Mujica sobre las empresas públicas y el nivel de gasto o de inversión ya se había planteado, ¿no? Ya fue discutido públicamente. Intervinieron además el ministro, el entonces ministro Lorenzo o el ex ministro Lorenzo luego de que terminó el mandato, en fin. Y las diferencias Mujica-Astori son un clásico. Y son un clásico. Yo creo que acá se pactó en su momento para la fórmula presidencial. Sí, claro. No, y además, digamos, en todo caso, el matiz en cuanto al déficit, si se quiere, entre las dos izquierdas, es como muy, muy clásico, ¿no? No es uruguayo, no es ¿no? La izquierda más desarrollista que pretende fomentar el mercado interno sobre todo, etcétera, que entonces se preocupa menos por el déficit, la izquierda más ortodoxa en términos macroeconómicos, que representa Astori. Yo creo que acá el problema fue que se entreveró con esto de la motivación electoral. Y yo no sé si es un error de Astori, debe serlo, porque de última, si esto adquirió el volumen que adquirió es porque fue un error, pero Astori no dijo lo que dice, digamos, los titulares. No dijo, aumentó el gasto porque adelantaron el tiempo electoral. Si uno lee el reportaje de Búsqueda, encuentra que por un lado cuestiona el gasto, en fin, dice que eso ya lo había dicho, que bla, bla, bla. Luego habla del adelantamiento de los tiempos electorales, hablando incluso de este periodo. Y ahí él dice, bueno, se sabe que siempre que se vienen los tiempos electorales se gasta más, esto es un clásico, es un patrón, siempre pasó. Y ahí el periodista le dice, bueno, entonces pasó en el periodo pasado, dice, bueno, el periodo pasado no escapa del patrón. Esa es la respuesta de Astori.
claro, atás una cosa con la otra y decís, bueno, lo que pasa es que la demagogia electoral de Mujica llevó al incremento del gasto, que yo creo que no es lo que quiso decir Astori, pero bueno, de alguna manera queda atrapado dentro de ese argumento, genera las molestias, genera los titulares que genera las molestias que genera, y creo que en este caso sin beneficio para ninguno, ¿no? Porque tampoco uno debe pensarlo como una... Porque por ahí salió Topolansky a decir, claro, que está en campaña porque quiere ser candidato. Francamente no luce como una movida de, voy a aprovechar este reportaje de Búsqueda para pegarle a Mujica y así me proyecto. Porque francamente no da la impresión de que esto le pueda generar beneficio alguno en términos electorales, sino bueno, capaz que hasta una especie de, algo que a Astori le pasa, una especie de sincericidio. Sincericidio. Sí, decir las cosas como las piensas, sin la prudencia de capaz que mejor no me meto en esto porque voy a generar un lío gratuito. Ahora se viene la rendición de cuentas. Le pegaron de todos lados a Astori a raíz de esas declaraciones, o mejor dicho, de varios lados. Aparecieron estos malestares en el MPP, en el grupo de Sendic también, y aparecieron críticas de la oposición, que lo veían desmarcándose, ¿no? Diciendo de algún modo, yo no fui. ¿Cómo que no fue? ¿Cómo que no tuvo nada que ver si usted era vicepresidente de la República? Han señalado varios dirigentes blancos y colorados. Bueno, durante el fin de semana Astori dio un dribbling en declaraciones que realizó en Colonia. Reconoció que a él también le corresponde la responsabilidad. Son errores que hemos cometido y que tenemos que enmendar, pero sin rehuir la responsabilidad que a mí también me correspondió, dijo concretamente hablando en Radio Carmelo. Sí, pero también es verdad que Astori ha insistido en que la conducción económica ahora bajo el gobierno de Vázquez es homogénea, que es algo que no sucedía bajo el anterior gobierno de Mujica. Y entonces es como que va y viene con esta de asumir y deslindar responsabilidades. Y sí, le han dicho, usted era el vicepresidente y el equipo económico lo había nombrado usted, era gente de su confianza, pero él en esos casos suele decir, sí, pero estaba la pulseada aquella, ¿no? Sí, comparto con Daniel, eso es como el eterno déjà vu. Y lo que dice Astori, no tengo los datos, pero es compartido se me ocurre, por una proporción alta de los ciudadanos. O sea, suena muy sensato. Hay cosas que sucedieron durante el mandato de Mujica que son impresentables. Y la soberbia con la que Mujica se refiere a estos temas resulta ya molesta en algunos casos. ¿Qué soberbia? ¿No? ¿A qué le llama soberbia? Bueno, tal vez, le advirtió, tal vez, esa cosa de ignorar no debe ser tan importante, hicimos cosas más importantes. Bueno, está bien, pero el caso ANCAP, concretamente, es un problema muy grande desde todo punto de vista, y esa cosa de ignorarlo o barrer para abajo, cuando desde el MPP se dice, bueno, el debate tiene que ser conceptual, básicamente lo que se dice, no nos vamos a meter en los números porque acá la quedamos si nos metemos en los números y en la cosa práctica de qué fue efectivamente lo que pasó. Yo creo que siguiendo lo que decía Daniel, no sé si no creo que le haga bien a Astori, pero sí, como dice Fernanda, Astori está diciendo lo que muchos frentistas sienten y además quieren escuchar. El problema de la percepción de la falta de autocrítica en el frente a todos los problemas que han habido, le va a costar electoralmente, y si no tiene reflejos, si no tiene reacciones de reconocer los errores, de hacerlo sin hundirse, es muy difícil políticamente, pero tiene que hacerlo porque si no, muchos votantes frentistas no van a volver a votar al Frente Amplio si no hay un reconocimiento de algo que además Astori lo viene diciendo hace tiempo y era visible para la población más educada. Se hablaba de los dos equipos económicos, de empresas públicas gastando cuando Astori salía públicamente a tratar de parar un poco esas acciones. Entonces, no es nuevo. No le hace daño porque Astori vive haciendo sincericidios, se vive haciendo suicidios políticos. Todo lo inteligente que es para la economía no lo ha sido para la política, pero se valora por el otro lado su lealtad al Frente Amplio, porque hombre más castigado que él por su propio partido no debe haber, y el tipo sigue ahí, entonces eso es un mérito que también los frentistas le reconocen. Pero yo creo que lo que está diciendo para muchos frentistas es un alivio. Un poco por ahí, ¿no? A mí me sorprende un poco que esto genere debate, ¿no? Porque en el 2011 el déficit fiscal era de 1,7 y terminamos el periodo en el 2014 con 3,5 de déficit. O sea, se aumentó el déficit
algo más de 1,5 puntos en esos 3 años, y eso son medidas objetivas, eso no se puede discutir. En todo caso, el debate está mal dado, habría que preguntarse cómo se llegó a eso. Yo creo que el planteo de Astori de referirse a un patrón histórico está bien, pero en el caso del gobierno de Mujica habría que analizar con más precisión qué medidas concretas llevaron a ese déficit. Porque, bien, una parte lo explica el gasto excesivo en inversiones de las empresas públicas, pero otra parte también lo explica una serie de leyes que se votaron en el Parlamento, que supuso, por ejemplo, la ampliación de derechos en una serie de políticas públicas, por ejemplo, el FONASA. ¿Cuántos colectivos ingresaron al FONASA? Eso también fue ampliando el déficit, y esa es una responsabilidad colectiva de todo el Frente Amplio. A mí me da la impresión que discutir este tipo de cosas es muy bueno, no solo para los votantes del Frente, sino para la ciudadanía en general, porque hoy en día estamos pagando más impuestos, por lo menos una parte de la población, para combatir ese déficit, ¿no? A partir del 1 de enero subieron las alicuotas del IRPF, y por tanto, si estamos haciendo un esfuerzo colectivo, estaría bueno que se diera una discusión en profundidad. Yo creo que hay errores de Mujica, hay también responsabilidades compartidas de todo el Frente Amplio, y también de Astori, porque ¿qué ocurre? Lo de los 2 equipos económicos, todos sabíamos, y todo el tiempo lo negó Astori. El ministro de Economía, los ministros de Economía de Mujica fueron Vergara y Lorenzo. Asamblea Uruguay levantó la mano para votar leyes que ampliaban el gasto. Entonces, hay una responsabilidad global del gobierno. Él ya en la entrevista de Búsqueda admitía esa responsabilidad. Creo que ya la había admitido otras veces también, pero en un momento dice en Búsqueda: nosotros, con los que estaban en el Ministerio de Economía incluidos, advertimos sobre el efecto negativo que luego se verificó del manejo que tenían algunas empresas. ¿Y no se hizo nada al respecto?, le preguntan. La advertencia no se tradujo en medidas concretas por parte de quienes tenían la posibilidad de tomarlas. Pero no solo no rehuimos a dar nuestra opinión, sino que la manifestamos en todos los debates que se generaron al respecto, dice Astori. Y le repreguntan: ¿haber formado parte del gobierno hasta el último día no les otorga responsabilidad también a ustedes en lo que ocurrió? Y contesta Astori: la responsabilidad es compartida más allá de las discrepancias. No me parece políticamente leal decir que nosotros no tuvimos la culpa de eso, pero me parece políticamente justo recordar que manifestamos nuestra discrepancia. Sí, de todos modos, o sea, esto habla bien de Astori en términos de, no sé, su integridad, su consistencia discursiva, ¿no? Creo que ha sido bastante así, más allá de que el propio Astori ha cambiado de manera de pensar, luego de los cambios ha sido consistente con las visiones que ha manifestado. No se le notan oportunismos discursivos a Astori, ¿no? Ahora, justamente yo creo que esto es lo que ha sembrado de piedra su camino político electoral, porque yo no creo que haya mucha gente esperando la reducción del déficit. Es más, sobre todo no creo que haya muchos frentistas o ex votantes del Frente. El déficit no es un dato que a la opinión pública le interese mucho. Por supuesto, puede haber frentistas desencantados de esta línea más moderada que simpatizan con el discurso de Astori, pero no lo veo algo masivo. Posiblemente entre los simpatizantes y ex votantes de los partidos tradicionales haya muchos que simpaticen con Astori, pero eso no lo van a votar a Astori ni en la interna del Frente, ni luego si llegara a ser candidato presidencial. Entonces, desde el punto de vista de Astori, para mí es un doble error, ¿no? Porque es un error, o el resultado de esto, como dice Mujica con el Diario del Lunes, porque yo qué sé, cuando vos te entrevista a un periodista y vos además decís lo que pensás, bueno, haces eso y nada más que eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? No es una jugada de Astori que yo creo que le genere un caudal de simpatía que lo reposicione en una futura disputa presidencial, pero además genera un lío interno en el Frente Amplio al respecto de un tema, básicamente presupuestal,
¿Qué es lo que se está discutiendo en este preciso momento en el Frente Amplio? O sea, lo que menos precisa el equipo económico es echarle nafta al fuego en un tema que Astori quiere ser muy prudente, no quiere aumentar mucho el gasto. Tabaré Vázquez obviamente tiene esa línea. Cuando dice el 6% para la educación, Tabaré dice, no, bueno, tender al 6% en la medida de lo posible. O sea, para el Frente Amplio esto es un hecho, para todo el frente, para la estrategia del Frente Amplio, para el gobierno del Frente Amplio, esto es un hecho que enrarece el clima y que dificulta el avance fluido, me parece. No sé si lo enrarece, porque en realidad lo que Astori está diciendo es justificando de alguna manera también el porqué de una rendición de cuenta ajustada. O sea, me parece que está justamente reforzando, decir, esto no nos puede volver a pasar. De hecho, sale también el presidente a decir, va a ser la rendición para el 2018, no va a ser una rendición. Ese es un cambio de las últimas horas, ¿no? Sí, Toda sí. una sorpresa de ayer. Sí, pero me parece Lo que va en esa sabíamos misma era que línea. esta rendición de cuentas iba a tener el presupuesto para los próximos 3 años. Y ahora resulta que no, que va a ser el presupuesto de solo 1 año. Pero creo que la línea de Astori es decir, bueno, no podemos volver a tener los errores que tuvieron, hay que seguir recortando, hay que ser prudente, no lo fuimos lo suficiente antes, ahora hay que hacerlo. Para mí va todo en esa misma línea, es como preparando ese terreno. Yo tengo mis dudas si esto no es bueno para el Frente Amplio. Yo creo que el Frente Amplio está en un estado de letargo y de falta de autocrítica, que una discusión como esta capaz que le hace mucho bien. Es cierto que si tenemos unas cuentas meramente de competencia política, tal vez esto a Astori no le haga muy bien, pero yo creo que al partido político Frente Amplio discutir con bastante más sinceridad y distribuir responsabilidades me parece que es algo que a 2 años de las elecciones todavía está a tiempo de hacerlo. ¿Pero vos te parece que es posible o viable eso? Yo creo que sí. Bueno, de hecho lo están haciendo. En la mesa política Sí. del viernes se propuso eso, ¿no? Que haya un debate a fondo de estas cuestiones que por lo visto en el Frente aparecen a cada rato, ¿no? Sí, Javier Miranda lo propuso, sí, o sea, yo creo que sí, y que como tú decís, tal vez para el Frente lo tiene que hacer en algún momento, cuanto antes mejor. Pero Cuanto más lo que lejos- va a predominar allí, o lo que se va a exponer y el planteo que va a tener mucha fuerza allí, es justamente la visión contraria a la de Astori, confusa, porque si uno lee las declaraciones de Sánchez, que confunde déficit con pérdida, dice, no, porque esto a los privados no le pasa. No, el Estado lo que computa son las inversiones como pérdida, pero el déficit lo tienen los privados y los públicos. Si vos gastás más de lo que ingresás, resulta que tenés una diferencia que tenés que financiar de algún modo. Es decir, ahí hay un discurso que dice, no, entonces vamos a discutirlo en serio. ¿Y qué quiere decir discutirlo en serio? ¿Qué me vienen con que no hay que tener déficit? ¿Por qué no hay que tener déficit? Si hay que incentivar el mercado interno, si hay que incentivar la inversión, porque si así, ¿por qué la economía depende del exterior? Fíjate lo que dicen, porque hay que contar la renuncia fiscal por el incentivo a las inversiones. Se supone que si hay renuncia fiscal por incentivo a las inversiones, quiere decir que si no tuvieras la renuncia fiscal, las inversiones no vendrían, salvo que le estás regalando la plata al imperialismo yanqui. Bueno, meterse en ese debate ahora es poner en riesgo la rendición de cuentas. Y yo creo que Tabaré Vázquez y el equipo económico son los principales interesados en tener una rendición de cuentas. Porque la otra situación, ¿cuál va a ser? No tenemos rendición de cuentas, ya perdió el voto 50 en diputados. Entonces, para mí a esto, al Frente Amplio le complica, salvo que alguien me diga, no, la estrategia de Astori es entreverar la baraja, porque así no hay rendición de cuentas. Pero aparte- Y mirado con un poco más de plazo. Emiliano, yo digo, el Frente Amplio no puede seguir ocultando el sol con Claro. un dedo, ¿no? Y para mí discutir estas cosas a esta altura, después de 12 años de gobierno, son realmente relevantes. Sí. Porque no se puede seguir haciendo artificios con los conceptuales, como hace Alejandro Sánchez en la mesa política, ¿no? Tratando de hablar lindo y no decir nada, no, se debe discutir a fondo. ¿Cómo se pasó de un déficit de 1,7 a un déficit de 3,5 en 2 años? Discutan sobre los hechos. ¿Cuánto fue ANCAP, cuánto Antel y cuánto las leyes que se votaron en el Parlamento? Pero que se discute, que la gente tenga claro. Eso es bueno para la democracia. No se puede seguir ocultando, diciendo, bueno, no lo hacemos porque si no vamos a perder votos.
si no lo hacen van a seguir perdiendo Claro, votos. ya están perdiendo votos. Y yo les decía, y si lo miramos con un plazo un poco más largo, acá de algún modo está en juego también el programa de gobierno del Frente Amplio para la próxima, ¿no? Cómo se planta en estos temas. Y segundo, ¿están de por medio también candidaturas? Mujica, Astori. No conozco ningún programa del Frente Amplio que vaya en contra de estas ideas. Los programas del Frente Amplio normalmente son bastante ortodoxos en materia de macroeconomía. No hay cosas que digan vamos a alimentar el mercado interno, como recién decía Daniel, ¿no? O sea, todos los programas del Frente Amplio, por lo menos desde el 94 para acá, son bastante claros en ese sentido, son bastante ortodoxos. Entonces yo no sé si vos te referís a cuánto puede afectar el programa una discusión de este tipo. Si el Frente no debería pasar en limpio estos temas para que no le aparezcan otra vez, para que no le revienten en la cara. En todo caso que lo asuman todos sus componentes, porque alguna parte, la parte más de izquierda, que es la más grande, no lo terminas nunca de asumir, ¿no? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen las demás? Yo soy muy escéptica respecto Mujica, de que haya un debate real. Porque me parece que cuando el tipo de debate del que estamos hablando, el debate democrático, aquel en el que se intercambian ideas y tal vez surge un nuevo consenso, sale, digamos, es productivo sí, solo sí, las partes van con la intención de debatir, con la intención de intercambiar posiciones para llegar a un nuevo consenso. Y me parece que eso no está dado en el Frente. O sea, me parece que cada sector va a defender su verdad, que la ve como hegemónica y única, y entonces así es muy difícil. Lo que van a pesar son la configuración de mayorías que existen actualmente y cada una va a tratar de imponer su posición. Claro. Esa cosa de el debate es conceptual y vamos todos para el mismo lado y barramos para abajo de la alfombra. No es solo en la mesa política, el debate es más amplio, es en el conjunto de la sociedad, en la medida en que los medios de comunicación reproducen las posiciones, la gente puede sacar cuentas, ¿no? Esto afecta a la opinión pública también. Mirá lo que te digo, los ganadores no hacen autocrítica. El debate interno de un partido político forma parte de los procesos de renovación que muchos partidos tienen y deben tener necesariamente en los procesos vitales. Pero no les conviene, a ver si nos entendemos. Claro, el Partido Colorado tiene mucho más incentivos para discutir y refundar hoy que el Frente Amplio, cuando pierda las elecciones, va a tener un gigantísimo debate interno que le puede llegar a resultar muy saludable para renovarse, para reposicionarse, para lo que sea. Cuando estás en el gobierno, esto no le hace bien a los partidos, no les conviene porque no es un debate, no es un debate intelectual de gente que está buscando la verdad, filosófica. Es un conflicto interno entre posiciones distintas. ¿Vos te pensás que Astori decir, dame 5 minutos que lo convenzo al Pacha? No, el Pacha ya está convencido de lo que él cree y Astori está convencido de lo suyo. Y entonces no es vamos a dar un debate interno para buscar la verdad, vamos a generar una arena de batalla. La arena de batalla puede ser la mesa política, pueden ser los medios de comunicación, puede ser el Congreso del Frente Amplio o cualquier otro. Pero no le hace bien al partido de gobierno tener esos debates exponiéndose públicamente porque nunca va a salir ganando en términos electorales. Yo creo que el problema es que no es un debate teórico. Lo que hay que hacer, en primer lugar, desde el punto de vista de la opinión pública, es una autocrítica de lo hecho de cara a las propuestas futuras. No es simplemente discutir sobre la posición que el Frente Amplio debe tener como... Es sobre lo que se hizo y aprender de los errores y reconocerlos. El problema del Frente para el votante frentista es que no te reconoce una. Es que todo parece haber sido hecho bien cuando la percepción y los números muestran que no.